Antes de empezar, tanto al doctor Agustín Martín como a mí, nos gustaría dar de nuevo las gracias por la amable invitación para participar en este tercer Simposio Internacional de Ingenierías. En particular, queremos dar las gracias al rector ingeniero José Antonio Herrera, a la coordinadora de Asuntos Internacionales, nuestra querida Jacqueline Murillo, y también, como no, a los directores de las escuelas de ingeniería, al maestro Miguel Heredia, al ingeniero Rogelio Sánchez y al ingeniero Aldo Pureco. También, Berenice, muchas gracias por tu amable presentación a la hora de mostrarnos ante nuestros compañeros de ahí, de México y de Morelia en particular. Bien, empiezo entonces con la ponencia que hemos preparado tanto Agustín como yo para dar un poco la visión general de qué es esto de la criptografía pre- y poscuántica. Seguramente la parte de la precuántica sea muy conocida, sin embargo es posible que la poscuántica no sea tanto, y vamos entonces a dar una pequeña visión acerca de este tema en particular. Bueno, pues como decía, vamos a hablar un poco de qué es esto de la criptografía precuántica y poscuántica. Bueno, un poco la introducción de lo que vamos a tratar es una pequeña introducción al tema en general y a la charla en particular, para ver luego tres aspectos fundamentales. Uno va a ser qué es la criptografía precuántica, qué es o qué será la criptografía cuántica y qué es, de nuevo, la criptografía poscuántica. Si entramos un poco en la introducción para resumir qué es lo que vamos a tratar esta tarde en España y, esta mañana ahí en Morelia, vamos a presentar las principales características de la criptografía tal y como la conocemos hoy en día, que es lo que se conoce como la criptografía precuántica. Vamos a ver algunos de sus usos más importantes y algunos de los ataques más destacados contra este tipo de criptografía. Luego vamos a ver algunos de los avances que se han logrado en la construcción de los computadores cuánticos, en particular qué repercusión tiene este tipo de computador en la seguridad de la criptografía que usamos hoy en día y hasta qué punto da nuevas opciones o nuevas posibilidades para hacer una nueva criptografía que sería entonces la criptografía cuántica. Y finalmente señalaremos cuál es el estado actual de lo que se da en conocer como la criptografía poscuántica, es decir, una nueva criptografía que utilizando los ordenadores actuales, los computadores actuales, podrá ser resistente a la computación cuántica cuando ésta sea realmente una realidad. Bien, empezando casi por el principio, podemos decir que, aunque ya se ha conocido, que la criptología no es más que la unión de dos palabras del griego tradicional, del griego clásico, que son criptos y logos, por tanto, la ciencia de los secretos, y esta ciencia se divide en dos aspectos fundamentales. Uno es la criptografía, cuyo objetivo principal es el de diseñar algoritmos que permitan que dos personas se puedan intercambiar de forma secreta determinado tipo de información o de mensajes utilizando canales inseguros, es decir, el correo electrónico, el WhatsApp, cualquiera de este tipo de sistemas que utilizamos habitualmente. Para ello se usan claves, las típicas claves de los algoritmos, y algoritmos específicos que permitan cifrar y descifrar este tipo de información. Por contra, y añadido a lo que es la criptografía, está lo que se llama el criptoanálisis, cuyo objetivo es el de analizar la seguridad de estos sistemas que se han diseñado para compartir información. En definitiva, se trata de intentar localizar las claves con las que se ha cifrado la información o bien de resolver el algoritmo que se empleó para llevar a cabo ese procedimiento. En definitiva, no podemos decir nada más que la criptología es la unión de la criptografía y el criptoanálisis. Sin embargo, y por a uso del lenguaje, habitualmente siempre se habla de criptografía, teniendo en cuenta entonces que estamos hablando de todo, de la criptografía y del criptoanálisis simultáneamente. El procedimiento es muy sencillo. Aquí hay un emisor que lo que hace es tener un mensaje que se quiere cifrar, un texto en claro, que es como se llama habitualmente, se cifra en algo que no tiene por qué ni siquiera conocer cómo se lleva a cabo este emisor, y el resultado de este cifrado, de este algoritmo con este texto claro, resulta el texto cifrado. Ese texto cifrado se envía, como hemos dicho, por un canal que no siempre es un canal seguro, le llega al receptor, quien lo descifra y obtiene el texto original, que es el texto claro que se envió inicialmente. Siempre hay que pensar que en este procedimiento tenemos un adversario que va a ser el que va a intentar vulnerar o romper este procedimiento para intentar conocer cuál era el texto claro que se envió originalmente. Bien, eso es un poco la introducción sencillamente de qué vamos a hablar, pero lo que sí vamos a hablar entonces ya es de detenernos un poquitín más en lo que es la criptografía precuántica, cuáles son sus características, sus usos, su seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, conocemos habitualmente como criptografía precuántica a la que utilizamos hoy en día, es decir, la que utilizamos antes de que los ordenadores o los computadores cuánticos sean una realidad.
y lo que consideramos entonces es que forma parte de la criptografía precuántica todos aquellos algoritmos o protocolos o esquemas que sean de alguna manera seguros para su utilización por parte de los usuarios. Hay dos tipos habitualmente de criptosistemas, de métodos de cifrado, son los de clave simétrica o secreta, y los criptosistemas de clave asimétrica o pública. Vamos a detallar muy brevemente cada uno de estos dos. La criptografía simétrica es esa criptografía que utiliza la misma clave para cifrar la información o para encriptar la información y para descifrarla. Tradicionalmente este método era utilizado por ejércitos, diplomáticos, gobiernos, embajadores, etcétera, etcétera. Esta clave, que es la misma para cifrar que para descifrar, debe ser acordada por las dos partes que comparten la información en secreto, tanto el emisor como el receptor. Y hay dos tipos de criptografía simétrica, la del cifrado en flujo y la del cifrado en bloque. No vamos a entrar en las características de ellas porque sería excesivamente largo en esta charla, solo tener en cuenta que la criptografía de clave simétrica o secreta de cifrado en bloque tiene claves relativamente pequeñas, claves que vienen a ser de 250 bits más o menos. En este tipo de criptografía, los dos usuarios pueden compartir la clave, que normalmente es una clave que se genera aleatoriamente, y deben compartir un método para que se la puedan intercambiar, porque si estos dos usuarios, emisor y receptor, se ven con frecuencia o se toman un café, pues no tienen ningún problema porque se la intercambian directamente en ese momento. El problema es si alguien vive, pues por ejemplo, en México y otro vive en España. ¿Cómo se hace para intercambiarse esa clave que ha de ser secreta? Ese es un problema grave. Y por otra parte tiene otra característica, y es que estas claves son de corta duración. Cada uno debe tener una clave solo con otra persona, no se deben compartir, y la duración habitual de estas claves son entre 2 y 3 meses. Habitualmente tenemos entonces un sistema de cifrado, un sistema de descifrado y solo una clave, que es la que se utiliza en los dos procedimientos. En definitiva, lo que tenemos es el mismo sistema que teníamos antes, el mismo dibujo que teníamos antes, pero ahora lo que hacemos es que el emisor usa una clave secreta para llevar a cabo el procedimiento de cifrado, lo demás es exactamente igual, y el receptor usa una clave secreta, la misma en este caso, para llevar a cabo el procedimiento de descifrado. En este caso, como ya hemos dicho antes, la seguridad de este tipo de sistema de encriptado se basa en que la clave debe ser secreta y nadie debe poder suponerla o obtenerla. Por contra, están los sistemas o los criptosistemas de clave asimétrica. En este caso se emplean dos claves diferentes. Una es la que cifra y otra es la que descifra la información. La que cifra debe ser conocida públicamente para que cualquiera pueda usarla y cifrar la información a su propietario, y la otra es la clave privada, que debe ser secreta y que solo debe conocer el que recibe la información cifrada para poder descifrarla. En este caso hay diferentes tipos de sistemas, el sistema RSA, el GAMAL, curvas elípticas, etcétera, etcétera. Tampoco nos vamos a detener en ellos, y en general en estos casos, como se puede ver, las longitudes de las claves son mucho mayores. Ya no hablamos de 250 bits, sino de 2000, 4000 bits, o bueno, en algún otro caso se puede utilizar una clave más pequeña, pero siempre mayores que las que hemos dicho anteriormente. En este caso, esas dos claves, pública y privada, que una hace un oficio y otro el oficio inverso, se determinan a partir de determinados cálculos matemáticos, de problemas matemáticos, que también utilizan datos aleatorios para poder llevarse a cabo. Y la otra diferencia fundamental con la criptografía de clave simétrica es que en este caso cada uno solo tiene su par de claves, solo utiliza una y que todo el mundo conoce, en este caso la pública, y la duración habitual de este tipo de claves es mucho mayor, no es de unos meses, sino de unos años, entre 2 y 3 años. Y resumiendo un poco, pues tenemos un procedimiento de cifrado, otro de descifrado, y luego dos claves, la pública y la privada. Una es pública, conocida para cifrar, y otra es secreta, que es la que se utiliza para descifrar. De nuevo, el esquema es muy parecido al anterior. La parte central es la misma, con la diferencia aquí que el emisor usa la clave pública para llevar a cabo el proceso de cifrado. Ojo, que la clave pública es la del receptor. Se lleva a cabo el procedimiento y el receptor usa la clave privada, que es secreta y que solo él conoce, para poder descifrar la información. Y como hemos dicho, la dificultad que se trata para mantener la seguridad de este tipo de procedimiento, en general depende de una serie de problemas matemáticos que son difíciles, computacionalmente hablando, como pueden ser el problema de factorizar números o el de calcular logaritmos. En este caso,
Cuando hablamos de dificultad computacional estamos hablando que aun sabiendo resolver el problema, el tiempo necesario para obtener la solución es de miles de años o de cientos de miles de años. Entonces estamos hablando que el problema es realmente difícil desde el punto de vista computacional. Bien, para hacer un poquitín más amena la presentación, vamos a comentar un par de problemas para que se vea cómo los números o los primos aparecen en este caso. Uno de los problemas que se utiliza es el del problema de la primalidad, que consiste en decidir si un número grande es primo o no es primo. Es un problema sencillo de plantear, pero no de resolver. De hecho, tradicionalmente se ha utilizado siempre el método de la criba de Eratóstenes, que estamos hablando del siglo III a.C., que consistía en escribir todos los números hasta donde uno quisiera llegar. Si queremos saber los números primos que hay menores que el 150, pues escribimos todos los números, luego vamos tachando de 2 en 2, porque son pares, los de 3 en 3, porque son los múltiplos de 3, de 5 en 5, de 7 en 7, y una vez que lleguemos, al final, pues habremos tachado todos los números que no son primos. Por tanto, este es un procedimiento bastante sencillo de llevar a cabo, pero bastante costoso, porque imaginemos que tenemos que decidir si este número es primo. Eso es solo un número, es un número, lo que pasa que en criptografía, para contar las cifras que un número grande tiene, pues hay que dividirlo en grupos de 10 y así poder contar. Se puede ver que en la primera línea hay 60 dígitos, como son 5 líneas, son 309 dígitos. Bueno, pues saber si este número es primo o no, no es algo tan sencillo como uno pudiera imaginarse inicialmente. Por tanto, es un problema relativamente complejo, decidir la primalidad de un número. Hay otro problema relacionado con este tema de la criptografía, que es el de la factorización. Todo el mundo sabe que factorizar un número consiste en calcular los números primos que lo dividen. Es un ejemplo muy sencillo, este de aquí, el 3610 es un número que, por terminar en 0 divisible por 10, luego es fácil. El 10 es 5 por 2, pero además, como el 363, si sumamos las cifras, da un múltiplo de 3, pues es divisible por 3. Y ahora el último número, que es el 121, pues si uno suma y resta cada uno de los números, 1 menos 2 más 1 da 0, pues es divisible por 11 y por tanto lo hemos factorizado. De hecho, es una factorización muy sencilla que no requiere casi ni calculadora. ¿Cuál es la situación? Pues cuando uno habla de números grandes la cosa se complica. Aquí tenemos un número, como se puede ver, el RSA 240, que es hasta aquí, hasta el símbolo de igual, que tiene 240 dígitos. Y de este número se sabía que era producto de dos números primos, el primero y el segundo. Estos dos números primos, determinarlos es un problema muy, muy complicado, muy complicado. De hecho, este es el récord, es el récord de factorización de los que se han llevado a cabo en este tipo de número. Para ello hicieron falta más de 9 centros de computación de todo el mundo, con los mejores ordenadores que se disponían, más de 10 meses de computación y además otros 100.000 ordenadores de voluntarios en la red que se ofrecieron para llevar a cabo este cómputo. Como se puede ver, por tanto, estos números son muy difíciles de factorizar. Pero es más, esta es mi clave pública. Hemos dicho antes que un criptosistema asimétrico tiene dos claves, la pública y la privada. Esta es mi clave pública, por tanto, cualquiera que quiera cifrar mi información deberá utilizar esta clave con unos algoritmos que son del RSA y cifrarme el mensaje que me quiera enviar. Solo yo, que conozco cómo descifrar, pues podré descifrar esa información. El problema que surge aquí es que este número, como todos los que se usan en este sistema, que es el RSA, es el producto de dos números primos. Se puede ver aquí abajo que ese número es producto de números primos. La cuestión es decidir cuáles son esos dos números primos. Bueno, pues este es un problema que sabemos cómo resolverlo, porque sabemos buscar números primos, pero el tiempo necesario para determinarlos es de cientos de miles de años y, por tanto, estoy seguro de que no será nadie capaz de llevarlo a cabo y, por tanto, nadie podrá descifrar los mensajes que me envíen cifrados con esta clave. Bien, ¿cuáles son los usos o los principales usos y las principales aplicaciones que se hacen en criptografía? Bueno, pues una de las más importantes es el que hemos dicho anteriormente. ¿Cómo intercambiar claves con otra persona que no está cercana? Bueno, pues ese es un problema que se resuelve con la criptografía, fundamentalmente con la asimétrica. Otro tema que se resuelve con la asimétrica, aunque no está del todo resuelto, es el tema de las votaciones electrónicas. Cómo votar por Internet, con el móvil, con la tablet, con un ordenador, en un proceso electoral. O cómo proteger el hardware y el software de modo que solo puedan instalarse o ser utilizados cuando alguien tiene permiso para llevarlo a cabo. O cómo comprar por Internet de manera segura, de modo que uno compre lo que quiere comprar y, sin embargo, esté convencido de que lo que va a recibir después de haber hecho la compra sea lo que quiera comprar en efecto. Cómo llevar a cabo la firma electrónica de documentos, lo hemos hecho seguramente casi todos más de una vez.
cómo generar certificados digitales para verificar que la clave de una persona es exactamente su clave y que no ha sido manipulada ni ha sido suplantada. Cómo identificarnos ante otras personas, ante otros gobiernos, mediante el carnet de identidad o la tarjeta de identificación o el pasaporte electrónico, o enviar mensajes cifrados y firmados de modo que quien lo reciba sepa exactamente que está cifrado y que su remitente es quien decía que lo era. O cómo podemos navegar por Internet, por ejemplo, para conectarnos con el banco y hacer transferencias o hacer manipulaciones con nuestro dinero en nuestra cuenta bancaria sin que nadie sea capaz de acceder a esa cuenta bancaria y hacer transferencias suplantándonos a nosotros. O, por ejemplo, cómo utilizar lo que hacemos hoy en día, el WhatsApp, el Telegram o Signal, cualquiera de estos programas de mensajería instantánea, ¿no? Todo esto lleva criptografía detrás y es la que estamos hablando de la criptografía precuántica. Ahora bien, el problema que ¿estamos seguros con la criptografía actual? Ya hemos dicho que la seguridad de la criptografía actual se basa en problemas que son computacionalmente muy difíciles. Pero nada nos garantiza que estos problemas seguirán siendo difíciles de resolver en el futuro. Pero al margen de esta dificultad computacional hay otro problema, y es que a veces se ataca no el algoritmo matemático que está subyacente a la seguridad de un sistema, sino se ataca el dispositivo donde está implementado ese sistema, como puede ser una tarjeta de crédito, como puede ser un móvil o como puede ser un pendrive, por ejemplo. Entonces ahí hay ataques que se llaman ataques por canal lateral o por inducción de fallos. Pero además el actor principal también hay que tener en cuenta, porque el actor principal de un ataque es el que se conoce como el hacker o el adversario o el pirata informático. Y hay que conocer cómo funciona. De hecho, voy a hacer una pequeña comentario a cada uno de ellos. Están los profesionales, los atacantes profesionales o los hackers profesionales, que son aquellos que intentan atacar los objetivos de la seguridad de un sistema y suelen proceder o bien del mundo empresarial o bien están pagados directamente por gobiernos. El fin fundamental de este tipo de hacker o de pirata es el de obtener datos confidenciales o incluso llegar a beneficios económicos. Los ladrones están más interesados en utilizar las identidades o en suplantar a otras personas para obtener un ingreso monetario. Luego están los hackers de sombrero negro, que son los que atacan a los sistemas mediante virus y tratan de robar datos a los dispositivos, en contraposición con los piratas informáticos o los hackers de sombrero gris, no negro sino gris, que lo que hacen es buscar dónde están las debilidades o las vulnerabilidades de los diferentes sistemas y las hacen públicas de forma que acaben haciéndose famoso. Pero en principio no tienen por qué robar datos de estos dispositivos y por tanto no son piratas de sombrero negro. Luego están los activistas, que son los que tratan de hacerse notar en los medios de comunicación sin necesariamente buscar un lucro económico. Fundamentalmente actúan contra decisiones políticas y sociales, tipo cambio climático y temas por el estilo. Y luego están unos que son muy peligrosos, que hay que tener en cuenta. Son fundamentalmente los empleados, o bien que son desleales o que tienen acceso parcial al sistema. Son los que se conocen como insiders, y el problema que tienen estos empleados es que bien pueden atacar ellos mismos a los sistemas porque tienen permiso para llevarlo a cabo, o bien porque son incompetentes o por mala fe directamente hace que otras personas sean capaces de atacarlos. Y al margen de estos tipos de atacantes, que hay que conocer cómo actúa cada uno de ellos, están los diferentes tipos de ataques que se pueden llevar a cabo contra la criptografía moderna. Tenemos los que ya hemos comentado de ataques a los problemas matemáticos, que es una parte teórica, por así decir, y están los ataques por canal lateral, que son los que estudian cómo llevar a cabo la obtención de determinado tipo de información, pero que los que están en los propios dispositivos físicos cuando ejecutan operaciones criptográficas, como por ejemplo el tiempo que tarda en llevarse a cabo un algoritmo, la temperatura que alcanza el chip cuando está haciendo cómputos, el campo electromagnético que se genera durante ese procedimiento, el ruido que provoca, el consumo de potencia que lleva a cabo el chip cuando está haciendo ese tipo de cosas, y por tanto son ataques pasivos porque solamente uno está a la espera de recibir información y analizarla, y de diferentes maneras, a los problemas matemáticos o a las implementaciones. Y por otra parte están los ataques activos, que es donde uno toma parte, no solo está a la espera de la información, sino que encima es capaz de modificarla, como el ataque a mitad de camino, donde un atacante se coloca entre el emisor y el receptor y lo que hace es intentar de alguna manera manipular la información que recibe uno y otro. Y también están
en las implementaciones los ataques por inducción de fallo, donde lo que se hace es provocar un fallo en el dispositivo que está llevando a cabo los cómputos, de modo que el cómputo sea erróneo y a través del error que se comete se pueden obtener determinado tipo de informaciones que pueden ser interesantes. Bien, vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que puede ser un ataque. A todo el mundo le gustaría tener un coche como este, es un Tesla modelo X, es uno de los últimos modelos de Tesla, pero a lo mejor no es tan interesante tenerlo. Es un ejemplo concreto, muy particular, porque como se puede ver ahí por la fecha, en el 11 de agosto de este mismo año, un grupo de investigadores publicaron un artículo que se llama Mi otro coche es tu coche. Y lo que hicieron fue, de hecho, comprometer el sistema de entrada al coche, de apertura del coche. Podemos ver que si esta es la parte superior, es el llavero del coche que permite su entrada, lo que hicieron fue un estudio de para qué sirve cada una de las partes de ese llavero, como se puede ver en la parte inferior, con todos esos cables que tenemos a la vista, y detectaron para qué servía cada una de las cosas, y lo que hicieron fue llevar a cabo un ataque. ¿Cuál es el ataque que llevaron a cabo? Bueno, pues vamos a ver si soy capaz de compartir la imagen con todos. Y no sé si voy a intentar. Bueno, en este caso tenemos una persona que va conduciendo un coche Tesla. Me imagino que se estará viendo, ¿verdad? Ese Tesla es un vehículo, como todo el mundo sabe, muy moderno, muy potente. El propietario del coche, en este caso, lo que hace es aparcar para quedarse cerca de un sistema de carga eléctrica, y lo que hace es abandona el coche, conecta la carga eléctrica, y mientras está cargando el coche, lo que hace es irse a descansar tranquilamente un rato, porque está seguro que su coche está bien protegido, puesto que él la llave la lleva encima y nadie podrá acercarse a abrir el coche. Bueno, disfruta de la vista del río que tiene delante, y aquí vemos a otro individuo que se acerca con un aparato en la mano, no muy grande, pero un aparato en la mano que lo acerca al coche, y como se puede ver, la información que aparece lo que hace es que está desafiando al coche, y el coche, a detectar que hay alguien ahí, lo que hace es identifícate si quieres abrirme. El individuo lo que hace es, a posteriori, se acerca al propietario del coche y recupera la clave criptográfica que está en el bolsillo del propietario, porque ahí estaba su llavero del coche. De nuevo se acerca al vehículo y le da a conocer el desafío que le planteó el propio coche. Lo ha hecho, guarda el cargador de eléctrico, se mete en el coche y directamente, como ha hecho que su dispositivo funcione como si fuera el llavero, porque lo ha duplicado, se lleva el coche tranquilamente y acaba de robárselo. Bien. Otro ataque que se ha llevado a cabo ha sido, bueno, pues este será el modelo S. Voy a presentar ya directamente que estoy aquí. El modelo X es un procedimiento ligeramente diferente. En este caso, lo que se lleva a cabo es que, bueno, tenemos otro modelo Tesla, es el modelo X, y aquí hay una familia que aparca el coche, también confiada, porque el coche está asegurado porque el llavero lo lleva el padre de la familia, el propietario. Y de nuevo un individuo, en este caso el mismo además, se acerca al coche y lo que hace es lo mismo de antes. Un sistema ligeramente distinto. Se puede ver que la caja es más grande, el dispositivo que lleva es más grande que el anterior. De hecho, está haciendo cómputos directamente, y lo que hace es acercarse de nuevo al propietario del coche, quien ha visto que era propietario, se acerca y lo que hace es disimuladamente pide la información a la llave del vehículo que lleva el propietario, está haciendo unos cómputos, como se está viendo en la parte inferior, hay una barra que va creciendo, se están probando todas las posibles claves, y lo que hace es convertir su dispositivo en el llavero del vehículo. Ese llavero del vehículo le va a permitir abrir las puertas del vehículo, y como se puede ver, el modelo X del vehículo tiene unas puertas muy sofisticadas, la puerta delantera, que va a abrir en un momento. La puerta trasera de la parte izquierda es una puerta de halcón, como se puede ver que se levanta. También es capaz de abrir la puerta trasera derecha, y no solo eso, sino que además es capaz de entrar en el vehículo y, al margen de abrirlo, es capaz de ponerlo en marcha, pero en esta situación lo que hace es conectar un cable al propio vehículo, de modo que eso le permite
conectar directamente y arrancar el coche para poder robarlo. Vemos de nuevo como el desafío que le hace el coche, su dispositivo es capaz de responderlo, y el llavero malicioso se ha duplicado como si fuera el del propietario original y es capaz de robar el vehículo. Bueno, estos son, este ataque y el anterior son dos pruebas de concepto que se han hecho en el laboratorio, pero que, como puede verse, directamente se ve que el individuo se lleva el vehículo. Son dos pruebas de concepto que, como digo, lo que hacen es permitir poner en valor este tipo de ataque que se lleva a cabo contra diferentes tipos de dispositivos. Bien, hasta aquí todo bien, todo claro. Lo que hay que tener en cuenta es proteger la información que uno tiene, pero lo que hace falta es saber qué va a pasar en el futuro. Bueno, no tanto en el futuro, porque ya en el año 97, este señor que tenéis aquí, que es Peter Shor, propuso y publicó dos algoritmos cuánticos, es decir, dos algoritmos que usarían un ordenador cuántico que serían capaces de romper en muy poco tiempo, en el tiempo polinómico, los dos problemas matemáticos más importantes que ya hemos comentado, que era el problema de la factorización de números y el problema del logaritmo discreto. Si hubiera un ordenador cuántico con la suficiente capacidad, como de momento no existe este tipo de ordenador, de momento estamos a salvo, pero ya podemos empezar a temblar un poco porque la cosa se avecina mal. Pero no solo eso, sino que si Shor atacó la criptografía de clave asimétrica, Grover en el mismo año publicó otro algoritmo que atacaba la criptografía simétrica. Es decir, una clave hoy en día se reduciría a la mitad con un ordenador cuántico, con un computador cuántico. Eso significa que también está en peligro la computación que afecte a la criptografía simétrica y, de hecho, parece ya que las nuevas investigaciones apuntan a que no solo reduciría las claves a la mitad, sino que incluso podría reducirlas bastante más. En definitiva, lo que tenemos es esta situación que voy a tratar de explicar. Tenemos, por una parte, los problemas matemáticos en general y, por otra parte, los problemas que se pueden resolver con un computador cuántico. Es verdad que hay aplicaciones cuánticas que no tienen nada que ver inicialmente con las matemáticas, pueden ser problemas de química, del transporte, la biotecnología, etcétera, etcétera. Y dentro de lo que son los problemas matemáticos tenemos dos clases. Los problemas matemáticos fáciles, los que son fácilmente computables, que es este trozo de aquí, y los demás son los que son difícilmente computables. Pero ya sabemos que hay dos, el logaritmo discreto y la factorización entera, que son cuánticamente resolubles, es decir, en poco tiempo. Luego, la única opción que nos queda es buscar de entre los problemas que no se sabe resolver o que computacionalmente son difíciles, pero que además no es capaz de resolver un computador cuántico, buscar alternativas para desarrollar nuevos sistemas de cifrado basados en este tipo de problemas. Luego volveremos sobre ello momentáneamente, pero ahora vamos a pasar a hablar entonces de cómo está la situación de la computación cuántica y cuáles son las características fundamentales. Bien, todos sabemos que la unidad mínima de información suele ser el bit, el 0 y el 1, pero cuando se habla de mecánica cuántica, la unidad mínima de información cuántica se denomina el qubit, es el quantum bit. Y la diferencia fundamental es que no solo puede estar en el estado 0 y 1 de los bits tradicionales, sino en los dos a la vez, que es como se representa aquí, en el estado 0, en el estado 1 y en los dos simultáneamente. La forma un poco de entender esto, que para los no físicos no nos cuesta bastante trabajo, es que un qubit está en todos los estados simultáneamente hasta que es medido. Dicho de otra manera, un qubit se puede representar como un punto de la esfera, pero no un punto cualquiera, sino cualquier punto de la esfera. De modo que en el momento en que uno mide el qubit, fijamos su posición y ya lo podemos determinar por la latitud y la longitud, mientras está en todos los estados simultáneamente. Eso es lo que nos indica la mecánica cuántica. Si eso lo entendemos así, que está en todos los estados, lo que se llama una superposición de estados, en todos los estados simultáneamente y hasta que no se mide, no queda fijado, y además nos conocemos cuáles son los principios fundamentales de la mecánica cuántica, como el teorema de la imposibilidad de clonación, que es que lo que viene a decir de forma resumida es que no existe una operación que produzca una copia idéntica de un estado cuántico que se conozca, que se ha dado y que no se conozca. También está el principio de incertidumbre de Heisenberg, que lo que dice es que no se puede medir determinados pares de variables sin cometer errores. Es decir, cuando uno mide un sistema cuántico, lo altera. Dicho de otra manera, si un adversario pudiera leer una información que se transmite de modo cuántico, esa modificación sería detectable. Y además está lo que se llama la pérdida de coherencia. Es decir, cuando se interactúan
En un entorno cuántico, los dispositivos que codifican la información pierden sus propiedades cuánticas y se producen errores. Y cuanto mayor sea la escala, es decir, cuanto más qubits tenga uno, mayor es la tasa de error. Por tanto, hay que recurrir a lo que se llama la corrección cuántica de errores, de modo que uno intente resolver el problema del ruido que se produce cuando los qubits interactúan. Entonces, hay que buscar lo que se llaman los qubits eficientes. Hay dos formas de actuar para crear un qubit eficiente. Bien sea estar en un ambiente silencioso donde no se produzcan esos errores de los qubits, o bien construir o fabricar qubits que sean inmunes a ese ruido. La mayoría de las investigaciones de hoy en día van por el primer camino, por el de buscar ambientes silenciosos, y eso se hace a través de lo que se llaman los qubits superconductores. Se trata, en definitiva, de diseñar métodos de superconducción que sean capaces de permitir que se manejen los qubits. Eso daría lugar a lo que se llaman luego los computadores universales. El problema está en que los qubits físicos generados de esta manera trabajan de determinada forma, y lo que se hace es intentar que ese error unos los palíen con el comportamiento de otros. Y si fuera eso bien, si todo fuera en buenas condiciones, los qubits físicos darían lugar a un solo qubit lógico, que es el que se comportaría adecuadamente. Por tanto, el objetivo sería encontrar los qubits lógicos a partir de los qubits superconductores. De hecho, creo que todos hemos visto el dibujo de la izquierda, una foto de la izquierda. Esa especie de candelabro dorado no es más que un refrigerador de dilución superconductora que mantiene la superconductividad, es decir, el circuito cuántico lo mantiene a una temperatura de alrededor de 15 milikelvins, es decir, a 273 grados bajo cero. Es la opción para que la superconductividad se pueda producir. Y los qubits que se utilizan aquí no son qubits, son los qubits físicos, son los físicos, pero no son lógicos, y por tanto tenemos un error que el que he comentado anteriormente y que se trata en definitiva de intentar paliar. Y por otra parte están los qubits. La otra forma de resolver el problema es buscar los qubits topológicos, que son los qubits que de alguna manera no están influidos o son inmunes a ese ruido que habíamos dicho anteriormente. Bueno, pues hay unas partículas que se conocen como aniones no abelianos, que ya no se caracterizan como los qubits superconductores por la polarización de los fotones o por los spines, etcétera, etcétera, sino por su topología. Dicho de otra manera, los aniones se unen entre sí mediante el trenzado, y lo que importa en este caso es la forma en que se trenzan las cuasipartículas entre sí, en las que se unen entre sí, que son las que lo hacen, por así decir, inmunes a ese tipo de ruido que hemos comentado. Entonces, si uno utiliza este tipo de qubits, los qubits serían más bien qubits lógicos y darían lugar a lo que se conocen como las computadoras cuánticas topológicas, en contraposición a las computadoras cuánticas universales, que son las anteriores. Por otra parte, seguramente más de uno de los presentes ha oído hablar de lo que se conoce como la supremacía cuántica. Este concepto no es más que el que tiene que ver con la posibilidad de resolver problemas mediante un computador cuántico que no se puede resolver en la práctica con los computadores normales y corrientes. De hecho, Google publicó en el año 19 una revista muy importante, muy conocida, que había logrado la supremacía cuántica con su computador de 53 qubits, es decir, demostró en esa publicación que era capaz de resolver un problema difícilmente resoluble por un ordenador actual, que le costaría aproximadamente 10.000 años, en solo 3 minutos. Bueno, su mayor adversario en el mundo de la computación cuántica es IBM. IBM respondió diciendo que no era verdad exactamente lo que decía, que Google no había obtenido la supremacía cuántica, sino solo una ventaja cuántica, porque el problema que le había planteado a ese computador se podía resolver en 2 días con un superordenador de los tradicionales. Bueno, en definitiva, hay una pelea entre quién va a conseguir la supremacía cuántica. Y de hecho parece que Google eligió un problema especialmente fácilmente resoluble con un computador cuántico y muy difícil de resolver con un computador tradicional. Bien, ¿cuál es entonces el problema que tenemos ahora mismo? Decidir cuándo es mejor un computador cuántico que otro. Bueno, pues si queremos resolver ese problema tenemos que traducirlo a lo que es la computación clásica. Nosotros habitualmente decimos que un computador es mejor que otro
Pues no sabemos cuándo decirlo, porque depende de la cantidad de memoria que tenga, del tipo del disco duro, de su capacidad, del procesador, del número de núcleos, de si tiene una tarjeta gráfica mejor o peor, cuántos conectores tiene, etcétera, etcétera. Luego, para poder decir que un computador es mejor que otro, la respuesta que debemos dar es un computador es mejor que otro si resuelve mejor mis necesidades. No porque tenga más disco o menos, sino si resuelve mejor que otro mis necesidades. Desde ese punto de vista, se puede traducir que la computación cuántica no basta con tener más qubits para ser más potente cuánticamente, porque ya sabemos que los qubits tienen problemas de ruido. Y por tanto lo que hace falta es tener algo, que es lo que propuso IBM, algo así como lo que se llama el volumen cuántico, es decir, considerar diferentes aspectos de un computador cuántico para decidir cuál es mejor que otro. Será cuantos más bits tenga mejor, pero además la calidad de las operaciones cuánticas de esos bits debe ser lo suficientemente buena y además la conectividad de los qubits y el paralelismo cuántico debe estar en consonancia con estos valores. Por tanto, no basta con hablar de supremacía cuántica o de número de qubits, sino de otros aspectos que están correlacionados con él. Bueno, y tocando un poco las empresas, que seguramente esto sea como más entretenido, son las empresas que trabajan en computación cuántica. La más famosa seguro que es la sección de IBM Q, que presentó en el año 2019, en enero, el primer computador cuántico, el llamado el Q-System One, que tenía 29 qubits. Ese mismo año, a finales, dijo que tenía otro ordenador cuántico desarrollado, universal, desde luego, de 53 qubits. En el año 2020... IBM publicó que había logrado un computador cuántico de 64 qubits que se llamó el Q-System, que había duplicado la computación cuántica del IBM, del Q-System One. Por su parte, Google, como ya hemos dicho, dijo que había logrado la supremacía cuántica con su computador universal, el Sycamore, que tenía 53 qubits, y vamos viendo que más o menos los dos grandes de la computación cuántica andan por el mismo número de qubits aproximadamente, y de hecho los dos usan o están detrás de los computadores universales. Microsoft, por su parte, juega en otra liga porque se dedica a lo que es el computador cuántico topológico y, por tanto, no está en esta guerra entre IBM y Google acerca de cuál será capaz de desarrollar el mejor computador universal. Él está en los computadores topológicos que ya comentaba anteriormente. Otras empresas que trabajan en este mundo son Intel, Honeywell, D-Wave, etcétera, etcétera. Y de vistas a futuro, pues IBM ha anunciado que este año va a presentar una máquina de 127 qubits, que el año que viene lo hará con una máquina de 443 bits y que en el año 2023 tendrá lo que va a llamar el Quantum Condor, que tendrá más de 1000 qubits. Bueno, esto es cómo está la situación ahora mismo. Y un poco para hacernos una idea de cómo son este tipo de ordenadores, pues aquí hay dos fotografías. La de arriba hace referencia al IBM, al computador cuántico universal de IBM, y la de abajo al computador cuántico universal de Google. En los dos casos podemos ver que aparece esta especie de candelabro de oro que ya comenté anteriormente y que en definitiva vienen a ser el mismo tipo de tecnología porque los dos usan la misma tecnología para obtener los computadores universales. Por su parte, como ya he mencionado, Microsoft lo que hace es trabajar con aniones no abelianos, que son esas cuasipartículas que se caracterizan fundamentalmente por la forma en la que se unen. Cuando se unen estas cuasipartículas, lo que es importante es el trenzado que las une, que es lo que les hace invulnerables de alguna manera a ese ruido. No es difícil de entender, pero de alguna manera la forma en la que tradicionalmente hemos hablado de topología son formas de modificar determinado tipo de estructura, dispositivo de material, de modo que esa modificación no es brusca y nos permite hacer cambios donde lo importante es la forma general, la forma en la que las moléculas se están uniendo. Si vemos esta taza, en una taza de café normal y corriente, pues una transformación topológica sería esta: convertir la taza en un donut o en un neumático. Se puede ver que hay una deformación continua de ese procedimiento. Esto es lo que tradicionalmente en matemáticas se llama topología, ¿vale? Bien. Por otra parte, como ya he comentado, está D-Wave, que lo que hace D-Wave es otro tipo de sistema, porque ya no está en el mismo procedimiento que los demás. Se puede ver que su ordenador tiene 5000 qubits. Bien, lo que hace D-Wave es utilizar computadores cuánticos, que lo que hacen es buscar o intentar resolver problemas de optimización combinatoria. Son problemas que tienen una serie finita de óptimos locales y lo que hacen es intentar barrer todos los mínimos locales que van encontrando hasta que encuentran cuál es el mejor. Bueno, ese es otro problema completamente distinto
y de hecho este tipo de ordenador jamás podrá resolver los problemas que hemos dicho matemáticos desde el punto de vista computacional del logaritmo discreto o la computación cuántica. Bien, ¿qué es entonces la computación cuántica? Pues la computación o la criptografía cuántica es el procedimiento que utilizaría la mecánica cuántica para cifrar y descifrar información. De hecho, hoy en día se está trabajando en cómo la mecánica cuántica puede ayudar a crear una criptografía que utilice esas propiedades de la materia desde el punto de vista cuántico. El enfoque más extendido actualmente es lo que se llama el protocolo de CAC. Es complicado de explicar, es muy difícil, y lo que vamos a hacer un poco es intentar ver cuál es la versión tradicional de ese tipo de protocolo. Es una versión, como digo, cuántica de lo que se conoce como el algoritmo de doble bloqueo. Es un algoritmo que tiene 3 rondas y permite a 2 usuarios compartir información de modo secreto sin que ni siquiera se compartan la clave cada uno de ellos. De hecho, lo que hace el emisor, Alicia, siempre es cifrar el mensaje en una especie de maletín digital, y ese maletín cifrado se lo envía a Bernardo. Bernardo cifra de nuevo ese maletín con su propia clave que solo él conoce y se lo devuelve a Alicia. A continuación, lo que hace Alicia es descifrar el maletín anulando su clave primera, y de nuevo ya Bernardo, una vez que lo recibe, puede descifrar el maletín y obtener la información original. Dicho de otra manera, pues el mensaje se cifra con una clave secreta de Alicia, luego Bernardo cifra lo que ha recibido, se lo vuelve a enviar a Alicia, y el paso importante en este caso es que lo que tiene que suceder es que este procedimiento donde Alicia descifra su parte, pero no la de Bernardo, y Bernardo descifrándolo obtiene el mensaje original. Esta especie de conmutatividad que se exige en estos procedimientos no son realmente muy fáciles de obtener, y lo que se hace es proponer un procedimiento basado en este tipo de casos usando unas cosas que se llaman las rotaciones cuánticas para el cifrado y descifrado. En definitiva, tenemos una estimación de cuál sería la potencia de un computador cuántico comparado con un computador actual. Más o menos se habla o se estima que si un computador cuántico tuviera 32 qubits, aproximadamente sería lo similar, su poder de computación sería análogo a unos 4.300 millones de computadores actuales, ¿vale? No obstante, reitero que no existen propuestas de sistemas de cifrado cuántico que se consideren estándares. Es decir, la criptografía cuántica, entendida como el desarrollo de sistemas de cifrado y de descifrado basados en la mecánica cuántica, no está todavía desarrollada y, desde luego, mucho menos estandarizada. Lo que sí está desarrollado son los protocolos de distribución cuántica de claves, que ya hemos comentado en este simposio en años anteriores, que lo que permite es que emisor y receptor se envíen y reciban fotones, pero que al final lo que están compartiendo son bits tradicionales y no qubits, no quantum bits. Eso se basa en una propiedad de la polarización de los fotones, que si un fotón está en cualquier posición y pasa a través de un filtro, una vez que pasa a través del filtro, el fotón queda ya con esa polarización, que ya no se mueve, y cuando se le pone un filtro paralelo al primero, pues el fotón pasa tranquilamente a través de ellos. Si lo que se pone después de haber pasado el primer polarizador es un filtro con la polarización en vertical, el fotón jamás pasará ese canal, mientras que si se pone un ángulo que no sea ni 0 ni 90 grados, si se pone un ángulo de 45 grados, pues la mitad de las veces en media el fotón pasará y no pasará. Teniendo en cuenta esta estructura, que es la que se utiliza en la distribución cuántica de claves, al final del protocolo los dos individuos que emiten y reciben fotones pues pueden acordar una clave para utilizarla posterior. Bien, para entender esto un poco más de forma gráfica y que se vea que realmente las cosas funcionan así, voy a poner un pequeño vídeo. Este es mi despacho, aquí a la derecha tengo un monitor y a la izquierda tengo otro. Si este monitor lo que le hago es poner unas gafas polarizadas, se puede ver que tranquilamente yo veo la imagen del monitor, pero si giro 90 grados las gafas quedan absolutamente opacas. Es decir, los fotones que está emitiendo el monitor de la derecha no atraviesan el filtro de las gafas polarizadas. Mientras que en el monitor de la izquierda pasa al revés. Los fotones no se pueden ver inicialmente, mientras que si yo giro las gafas sí pasan, porque la polarización de las gafas coincide con la de los fotones que se están emitiendo. En definitiva, vemos cómo, de forma más o menos práctica, unas gafas y 2 monitores de televisión nos permiten entender este procedimiento de la polarización de los fotones. Bueno, y pasamos a la parte de la criptografía poscuántica. ¿Qué es esto de la criptografía poscuántica?
Bueno, la criptografía postcuántica es una criptografía que se basa en problemas matemáticos que no son resolubles de modo cuántico, es decir, lo que se llaman los quantum resistant. Son esos problemas que comenté ya en la transparencia anterior que quedaban como problemas muy difíciles de resolver, pero que los computadores cuánticos no podían resolver en un tiempo prudencial, tiempo aceptable. Hay 5 tipos de problemas, en este caso solamente voy a detenerme en 3 de ellos que son un poco más cercanos a nosotros porque son más entendibles, por así decir. Uno de ellos es el que se basa en los códigos correctores de errores. Todos sabemos que un código corrector de errores es un código, es una información que a la que se añade información redundante para obtener más información de la que se tenía originalmente, y lo que se hace en ese procedimiento de codificación es pasar de un mensaje a una palabra código, de modo que cuando se decodifica esa palabra código lo que obtenemos es el mensaje original. Eso se puede utilizar en criptografía de forma análoga como lo hacemos. Todo el mundo conoce este tipo de códigos. De hecho, el más famoso es el del centro y el QR, y no tenemos ningún problema ni pasa nada porque el código QR de la derecha tenga algunos rayones o le falta algún trozo. De hecho, se sigue leyendo perfectamente porque la decodificación que se lleva a cabo utiliza esa información redundante que ya habíamos añadido al principio al proceso de codificación. Y de hecho, hoy en día lo usamos con muchísima frecuencia. En la parte izquierda se puede ver inferior como hay un bar donde, como no se puede tocar, o hasta hace poco tiempo nadie puede tocar los menús para evitar el problema de la pandemia del COVID, lo que se hace es escanea el menú del restaurante correspondiente y si nos fijamos bien se puede ver como en el centro de ese código QR hay un trozo en blanco que hace referencia al propio restaurante y sin embargo el código se escanea perfectamente. La segunda de las aplicaciones es el pasaporte COVID, donde se especifican las características de que una persona ha recibido o no una dosis de la vacuna o 2 dosis y eso permite viajar en avión. Y el tercer ejemplo, en la parte izquierda, como puede verse, es una noticia de un canal de televisión en el que dice que 7 de cada 2 familias son capaces de ahorrar y el código QR lo que hace es ampliarte la información de la noticia dándote una serie de instrucciones de cómo ser capaz de ahorrar más en los tiempos que corren. Bien, pues lo que se hace entonces en este tipo de código de codificación de errores, se añade una codificación al mensaje de modo que el trabajo del que está atacando el sistema no es solo el de descifrar la información, sino el de decodificarla. Y este procedimiento es muy difícil cuando no se sabe con qué código se ha hecho la codificación inicial. Bien, no entro en más, solo que tiene un pequeño problema y es que las claves que se usan en este caso son mucho, mucho más grandes que las que hemos comentado anteriormente. Otro problema matemático es el de la criptografía multivariante cuadrática. Suena muy ostentosa, muy grave, pero hay que recordar, por ejemplo, que cuando tenemos un sistema de ecuaciones lineales, un sistema estándar, lo que hacemos es resolverlo. Bueno, pues los alumnos de ingeniería saben que se resuelve por el método de Gauss o por el método del pivote, que viene a ser el mismo, se traduce en modificar la matriz para hacerla triangular. En fin, es un procedimiento sencillo que se resuelve en tiempo polinómico y más si se hace uso de un ordenador. Sin embargo, cuando en lugar de ser ecuaciones lineales, es decir, de grado 1, son ecuaciones de más del grado 1, por ejemplo, de grado 2, o en lugar de tener solo la x y la y, tienen otras variables que son multivariables, el problema se complica. De hecho, la expresión viene a ser una cosa así, que aunque parezca que es muy complicada, si queremos ver un ejemplo sencillo, pues en el caso, por ejemplo, de que tuviéramos solo 4 variables, pues tendríamos la x1, x2, x3, x4, pero hasta el grado 2, como se puede ver, y tendríamos en este caso solo 3 ecuaciones. Bueno, pues este tipo de problema es muy difícil de resolver y más cuando las soluciones solo son números enteros, en ese caso todavía es más complicado, y este problema es el que da lugar a una nueva colección de sistemas de cifrado. Y el otro es el de los retículos, que son mallas, es una malla de puntos donde se definen bases y se hace una serie de problemas, como el problema del vector más corto o que es determinar un vector pequeñito en esa malla de puntos, o como el vector más cercano a uno dado, que también es otro problema muy difícil de resolver, tampoco me quiero entretener más en ello, solo que se sepa que existe, o el problema del aprendizaje con errores, que es todavía más complicado que los anteriores, puesto que se trata de obtener una colección de datos a través de una distribución estadística y luego calcular una serie de valores que son secretos. Bueno, en definitiva, se complica el tema cada vez más. Bueno, ¿y eso qué significa? Pues eso lo que pasa es que da lugar a una serie de problemas matemáticos que permiten definir sistemas de cifrado, de cambio de clave y de firma electrónica
para poder llevar a cabo esa computación o esa nueva criptografía que hemos llamado criptografía postcuántica, pero que se puede implementar en los ordenadores que usamos hoy en día, que son precuánticos. Para ello, lo que ha hecho el NIST, el Instituto Nacional de Estándares Norteamericano de Estándares y Tecnología, fue una llamada, una convocatoria mundial en el año 16 para que los investigadores en criptografía propusieran diferentes sistemas para este tipo de nuevo cifrado. Hay un calendario, como se puede ver en el año 22 o 24, se espera que se publique el primer borrador de estos tipos de nuevos criptosistemas de postcuántica. En el año 17, una vez que se hizo la convocatoria, se presentaron 69 algoritmos, pero bueno, pues los investigadores empezaron a demostrar que muchos de ellos no eran buenos y, de hecho, en el año 19 esos 69 algoritmos pasaron a ser solo 26 porque los criptógrafos analizan la seguridad de los sistemas y algoritmos que proponen otros criptógrafos y al final se demuestra que algunos son débiles, otros son muy débiles y, por tanto, lo que se hace en definitiva es filtrar y elegir solamente los que son interesantes. Lo último que se ha hecho ha sido en julio de 2020 se publicó una lista de lo que se llama la ronda 3, que es la ronda definitiva previa a la elección de los estándares que tenemos que usar cuando esto llegue a convertirse en un estándar de facto. Hay una lista de 4 sistemas de cifrado y de intercambio de clave, que son los que están a la izquierda, con el problema asociado correspondiente entre paréntesis, y 3 protocolos de firma digital, que son los que de momento se consideran que serán estándar. Alguno de ellos, uno de cada clase, será un estándar. Pero por si acaso, de aquí a que se decida cuál de ellos será el estándar, pues se ha publicado una lista de posibles alternativas, por si acaso, como digo, alguno de ellos tuviera algún tipo de problema de seguridad. Y se han publicado como lista alternativa 5 métodos de cifrado y 3 firmas digitales. Pero esto sigue abierto. Esto sigue abierto porque no ha terminado y los investigadores están dedicándose a analizar la seguridad de este tipo de propuestas, que ya son finalistas de la tercera ronda del NIST. Y aquí, como veis, hay una colección de artículos, fundamentalmente desde junio, es donde hemos cogido los últimos artículos, desde junio, para mostrar cómo se sigue estudiando hasta qué punto estos problemas que hemos planteado anteriormente son fáciles o difíciles de resolver. Fundamentalmente lo que se hace es ataques por canal lateral, porque cuando un sistema se utiliza, se implementa y normalmente lo que se está intentando atacar son las implementaciones, como ya hemos dicho, porque los ataques desde el punto de vista matemático, esos problemas de momento son impensables porque nadie sabe resolverlos realmente una vez que se ha planteado. Aquí hay una serie de ataques a las propuestas finalistas y aquí hay otra colección de ataques no solo a los finalistas, sino que son unos alternativos a estos finalistas. Como se puede ver, aquí tenemos, por ejemplo, se ha aceptado y se va a presentar en diciembre en un congreso, mientras que los otros, como se puede ver, son de julio, de agosto, de octubre, etcétera, etcétera. En definitiva, esto no ha terminado. Hasta que no se dé por bueno el procedimiento, no tendremos un estándar de la criptografía postcuántica, pero los investigadores, bueno, pues tienen trabajo para llevarlo a cabo. Y con esto termino. Hay una colección de referencias que añado al final, bueno, que añadimos al final para que si alguien quiere ampliar la información que hemos dado pueda consultarla. Y, bueno, agradecer también, como por último, para despedirnos, pues a la UAC y al CSIC, que son nuestras 2 instituciones, por permitirnos y por habernos invitado a participar, y a otra serie de proyectos que tenemos en marcha y que son los que nos hacen que investiguemos de alguna manera en estas cosas con las que estamos trabajando, que son tanto desde el punto de vista europeo, internacional como español. En definitiva, muchísimas gracias por la atención prestada y si hay algún tipo de pregunta, pues estaremos, tanto Agustín como yo, encantados de responder. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Luis, doctor Agustín Martín. Pues vamos entonces a proseguir con las preguntas. Como estamos en estos momentos en diversas plataformas, pues vamos a colectar algunas de ellas para que las podamos aquí leer al aire. En este sentido está llegando una a esta plataforma en que nos preguntan ¿cuál es el campo que más se ha desarrollado en la computación cuántica? Agustín, yo creo que como físico te toca más contestar que a mí en esta pregunta.
No, no se te oye. El audio. Como decía en la presentación, hay un par de ámbitos distintos que son los del desarrollo de computadoras, que se dice en México universales, y las del tipo de D-Wave, de las que tienen otro tipo de computadores, donde más avances claramente se están haciendo, como se demuestran como se ponía en la exposición, era en el desarrollo de computadores universales, fundamentalmente intentando minimizar los errores en los qubits. Los qubits, como digamos, el procesado se hace a tan baja temperatura y es tan crítico el aspecto tecnológico de la manipulación de los qubits. Eso genera siempre unos errores muy grandes. Entonces, donde más se están haciendo los avances y lo que permite en un momento dado levantar el nivel de qubits es la mejora del error desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Y luego, un área en la que se está trabajando mucho de futuro es conseguir que no haga falta tan baja temperatura. Quiero decir, un poco la filosofía esa de que exista superconducción sin necesidad de estar cerca del cero absoluto, de las décimas de Kelvin. Eso es un ámbito en el que también se está trabajando mucho, pero es más a futuro. Los avances, lo que está permitiendo los avances más grandes son las correcciones de errores. Pero añadiendo un poquitín más a lo que decías, Agustín, a lo mejor se estaba refiriendo a la pregunta al campo concreto, no solo de lo que es la física que tú has comentado, sino a lo mejor campos de aplicación. En este sentido, no hay aplicaciones todavía concretas donde aplicarlo, porque no se ha desarrollado un computador cuántico capaz de llevarlo a cabo, pero sí se está viendo que posiblemente los problemas de la vida cotidiana donde más puede tener algún tipo de aplicación son los relacionados con la optimización en el transporte, por ejemplo, que es un tema muy complicado y muy complejo de resolver, o todo lo que tiene que ver con la investigación en proteínas o la investigación biomédica. Pero de momento son futuribles, porque realmente lo que dice Agustín es lo que se está haciendo es cómo cómo subir la temperatura para no tener unos requerimientos tan extremadamente complicados. Hay que tener en cuenta que solamente los gobiernos y las grandes corporaciones multinacionales serán capaces de tener un computador cuántico, porque no veremos un computador cuántico encima de una mesa. Eso seguro, vamos. Muchísimas gracias. Pues un comentario de un alumno que me dice que como un alumno mexicano, peruano o colombiano, por los que nos están acompañando el día de hoy, pueden conocer más de los proyectos de investigación y si están abiertos a estudiantes de licenciaturas o maestrías. Existen algunas formas de colaboración en Europa internacional con países sudamericanos o con países de otros continentes, y se puede llevar a cabo. No está limitado a este tipo de proyectos de computación o de criptografía. Hay diferentes alternativas, pero eso generalmente se suele llevar a cabo a través de convocatorias públicas que hacen los gobiernos, bien sea el del país de origen o el país de destino, ¿no? Y eso sí se puede llevar a cabo a través de estancias parciales o de becas. El problema de las becas es que es muy difícil conseguirlas y que no son muchas, pero siempre se puede establecer algún tipo de convenio de colaboración entre una universidad o un centro de investigación español y de otro sitio. Sí, la Agencia Española de Cooperación Internacional abre todos los años algunas líneas de colaboración desde luego, con Latinoamérica, con Iberoamérica, en diversos ámbitos. También es verdad que es competitivo y entonces unos años ponen más peso en investigación biológica, otras veces en ingeniería, y entonces, bueno, nosotros alguna vez hemos solicitado alguna actividad y no hemos tenido éxito, pues porque a lo mejor ese año pues primaba la biología, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros también recibimos estudiantes alguna vez hemos tenido algún estudiante mexicano haciendo un postdoc con nosotros, precisamente en QKD, en transmisión cuántica de claves, lo que contaba Luis antes, y vienen estudiantes de Taiwán, al final. Es bueno transmitir a los alumnos que seguro, con toda seguridad, sus universidades tienen departamentos de cooperación internacional, como lo que lleva la doctora Jackie,
que les va a facilitar o les va a posibilitar, yo no digo que sea fácil porque siempre todo es complicado y costoso, pero la integración con otras universidades, desde luego del entorno y también en Europa y, por qué no, en el mundo. Eso es importante, que los alumnos estén animados y estén abiertos a esa posibilidad, porque es interesante y yo creo que es posible todavía. Excelentes respuestas, porque nos dan pauta para que nuestros estudiantes se sigan preparando, que vayan más allá de los contenidos y de las situaciones que las universidades les podemos brindar, que ellos sean los que busquen precisamente estas temáticas tan innovadoras y que se acerquen siempre a los sitios web de estos grandes centros de investigación, porque seguramente ahí van a encontrar forma de poder realizar alguna inserción en algún proyecto, que, como ustedes bien dicen, son proyectos que muchas veces no están financiados de una manera muy sencilla, pero que un colaborador, un estudiante, un profesor que tiene todo el interés, seguramente podrá lograr cosas muy buenas. Nos hacen otra pregunta por aquí. Nos dicen que qué aplicación práctica de la vida cotidiana tiene la criptografía. Y dicen que hacen esta pregunta porque seguramente hay mucho y no nos damos cuenta. Muchísimo, Luis. Ahora lo tiene fácil. Sí. Bueno, yo había comentado anteriormente algunas de las aplicaciones más fáciles, por así, o más extendidas, que son la de la firma electrónica de documentos. Hoy en día, por lo menos, por ejemplo, en España, no, la administración pública es una obligación de todas las empresas y de todos los ministerios. Y, de hecho, en ningún caso se aceptan ya documentos firmados manuscritamente. Todo lo que se entrega a cualquier tipo de ministerio, ya sea para presentarse a una plaza, a una oposición, o porque uno pide una ayuda, o porque cualquier cosa se hace a través de una firma electrónica, y la firma electrónica solo se puede hacer utilizando métodos criptográficos. Con una tarjeta de crédito pasa lo mismo, con un pasaporte electrónico. Todo lo que llevan dentro de este tipo de dispositivos es criptografía. Lo que estamos haciendo ahora, arriba en la línea ven HTTPS, y esa conexión con Internet lleva criptografía. Lleva criptografía. La cuestión es que, afortunadamente, el usuario no tiene por qué sabérselo. Para eso estamos los que nos dedicamos a ello, de alguna manera, que intentamos garantizar que el procedimiento que se lleva a cabo y que va detrás de todo esto es un procedimiento seguro, rápido, fiable, y que de alguna manera nos garantiza la privacidad de los datos, ¿no? Hoy en día, ¿quién no tiene un smartphone y tiene información almacenada dentro? Bueno, pues cuando con el smartphone uno se conecta a través de la huella dactilar o a través de la cara que pone delante de la pantalla del smartphone, ahí hay criptografía. Cuando uno se conecta con Internet, como decía Agustín, el famoso HTTPS, ahí hay criptografía. La cuestión es que, como digo, uno no tiene por qué ser un experto criptógrafo para utilizarla. Lo que sí debe saber es que está protegido por las instituciones y por los organismos internacionales para que su privacidad de alguna manera esté garantizada y que la comunicación se hace de forma segura y secreta en este caso, ¿no? Muchísimas gracias. Pues me siguen llegando preguntas por diferentes medios. La siguiente es: ¿cuántos qubits hacen falta para descifrar las claves, actitudes de RSA, y cuánto falta para desarrollar esa tecnología? A ver, no hay un consenso. La verdad es que tenía una transparencia donde tenemos una transparencia donde explicábamos esto, pero al final, como era tantas las cosas que contar, pues la hemos eliminado y, bueno, ya que está la pregunta, lo contamos. No hay un consenso acerca de cuál es la potencia en qubits que hace falta para romper una clave hoy de las que se usan hoy en día RSA, que son de 2048 bits. Uno puede encontrar artículos donde hacen falta 7.000 bits o 10.000 bits, y otro encuentra artículos donde hace falta 2 millones de qubits. Es decir, estamos en un abanico que va de 10.000 a 2 millones. Eso no es aceptable. No es aceptable porque hay quien dice: yo soy capaz de romper una clave RSA con 10.000 qubits si no tienen ruido. Pero claro, esos no existen, como ya hemos visto. Y si tienen ruido son 2 millones de qubits. Bueno, pues la verdad es que no hay consenso en ese aspecto, y la verdad que yo, hasta que no llegue el momento, no lo vamos a saber. También es verdad que tampoco sabemos cuántos años nos faltan para llegar a ese extremo. Los más optimistas hablan de 10 años. Yo no me quedo con menos de 30. Es decir, esto va para muy largo porque
no es fácil incrementar tanto la potencia de un computador cuántico. De hecho, hay que recordar, a modo anecdótico, que la primera implementación que se hizo del algoritmo de Shor para factorizar un número se publicó en la revista Nature, que es de las más importantes en el mundo, y lo que ese computador hizo fue factorizar el 15, como 5 por 3. O sea, demostrando que el algoritmo de Shor funcionaba, pero claro, para factorizar 15 no hacía falta un ordenador, un computador cuántico. En definitiva, tardaremos mucho tiempo en que eso sea una realidad. Muchísimas gracias, doctor. Pues aunque falten esos 10, 20 o 30 años, estamos en el momento justo para que los estudiantes y los profesores que decidan que ese es un campo de acción, ese es su campo de investigación, pues sean parte de esta ola que seguramente vamos a tener en algunos años. Me apena mucho, pero aquí el tiempo es lo que no tenemos y eso sí no hay forma de cambiarlo. Entonces, hay varias felicitaciones en el chat de esta plataforma, también en YouTube y en Facebook. Así que a ambos, muchísimas gracias por su presencia y de verdad los esperamos el próximo año, que así sea, aquí en Morelia, Michoacán, para desarrollar lo que vendría siendo nuestro cuarto simposio. Así que les mandamos un abrazo y que tengan muy bonita tarde-noche. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias y ha sido un placer. Hasta luego.